Santo Dios, qué bendición. Mira, yo no sabía que mi esposa me iba a presentar. Que Dios le bendiga a mis hermanos. Qué bueno es poder estar aquí. De verdad, si algo que yo le pido a Dios, le he estado pidiendo que me ayude en esta noche poder estar lo más sereno posible, que pueda hablar lo más despacio posible, que no acelerarme como a veces me pasa. ¿Ustedes recuerdan la historia del Diablo Bolo? La historia que yo le hice la vez. ¿Se acuerdan? Si alguien se acuerda, por favor, hágame así. Si me ve acelerado, hágame así, para yo bajarme un poquito, porque realmente lo que quiero tratar en esta hermosa noche es un tema bastante interesante, bastante importante para nuestras vidas. Y cada día que pasa, cuando yo veo las redes sociales, cuando yo veo esta nueva ola que hay de profetas, apóstoles, hablando tantas cosas y diciendo tantas cosas que cuando yo le escucho a mí me sorprende. No me sorprende lo que ellos dicen, pastora. ¿Sabe qué es lo que me sorprende? La aprobación de la gente. La gente aprueba muchísimas cosas que se están diciendo ahí en las redes sociales que no son bíblicas para nada. Y todo eso me lleva a mí a pensar la gran necesidad que necesitamos de enfocar la doctrina, las enseñanzas que nosotros como cristianos creemos, como iglesia creemos. Hoy, pastores, ustedes predican aquí adelante. Nosotros que tenemos a veces la oportunidad de predicar, hablamos algo aquí, pero la mayoría de los que los escuchan o no se escuchan no se conforman con lo que nosotros le decimos aquí, sino que se van a las redes sociales y siguen determinados pastores, determinados evangelistas, determinados famosos influencers, como le llaman, y se dejan llevar más de lo que esa gente le dice que lo que se le enseña aquí por la palabra. Por eso hoy en día estamos teniendo tanto déficit en las congregaciones, porque nuestros cristianos están pasando su fe en la arena. En la arena. Y digo en la arena porque no saben realmente en qué creen o en qué deben de creer. Y es por eso que hoy le estaremos hablando acerca de la sana doctrina. Y estaremos viendo, lamentablemente yo no creo que pueda enfocarme en cada una. Solamente estaré mencionando algunas enseñanzas en las cuales nosotros los cristianos evangélicos creemos. Y es porque es necesario fundamentarnos en las doctrinas fundamentales que enseña la Biblia. A veces estamos por ahí, tú hablas con un cristiano y le hablan de que realmente el mundo tiene miles y miles y miles y miles de años y que la evolución y que todo eso, y le tocan temas relacionados con la creación, y como cristianos no tenemos nada que decir porque no conocemos la doctrina, la enseñanza que nosotros debemos de conocer. ¿Qué dice la Biblia acerca de la creación? Por eso hoy en día vemos mucha gente diciendo que
que el hombre es un Jehová Junior. Yo escuché a un evangelista decir que nosotros somos Jehová Junior, porque somos hijos de Dios y somos dioses aquí en la tierra. Y ¿sabes qué es lo interesante? Que cuando él dijo eso, todo el mundo dijo ¡amén! Es porque no manejamos, no conocemos lo que dice la Biblia de qué es el hombre. Y por esa razón nosotros hoy queremos hablar acerca de las doctrinas. En la Biblia nosotros encontramos que Pablo habla acerca de la importancia que es nosotros poder dejarnos guiar y ser instruidos por la palabra de Dios. En el libro de Hechos, capítulo 2, el versículo 41 y 42. Yo quiero iniciar con este texto, porque aquí es donde se inicia la primera iglesia que Jesús instituyó aquí en la tierra. Aquí inicia la iglesia que empieza a ser fundamentada en el nuevo pacto. Y aquellos que conocieron, que recibieron a Jesús, aquellos que recibieron el mensaje de Pedro, se convirtieron y pasaron de una forma de vivir a una nueva forma de vida. Empezaron de muerte a vida. Y por lo tanto, como yo siempre le he dicho a ustedes, que cuando estamos muertos y recibimos a Jesús, recibimos vida, entonces estábamos de este lado y ahora pasamos de este lado. Nosotros conocíamos cómo caminar de este lado, pero ahora nosotros necesitamos conocer cómo debemos de caminar de este lado. ¿Cómo debo de pensar de este lado? ¿Cómo debo de hablar de este lado? ¿Qué debo de creer de este lado? ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? Entonces, como eso es importante, entonces la Biblia dice que los primeros creyentes, aquellos que recibieron a Jesús, que decidieron cambiar su forma de vida, entonces en el libro de Hechos dice: así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Bautizados, y se añadieron en aquel día, ¿cuánto? 3,000 personas se convirtieron. Y como se convirtieron, entonces necesitaban ser alimentados. Entonces el versículo 42, que es donde quiero hacer énfasis, él dice: y ellos perseveraban. ¿Qué significa perseverar? Permanecer significa seguir, significa se guiaban, perseveraban ¿en qué? En la doctrina de ¿quiénes? De los apóstoles. Ellos empezaron a escuchar lo que los discípulos, los apóstoles le enseñaban, porque ellos fueron primeramente instruidos por Jesús. Recuerden que los discípulos fueron discípulos del gran maestro Jesús y recibieron las enseñanzas de Jesús. Y Jesús dijo que tenían que salir y predicar. ¿Y qué tenían que hacer? Hacer discípulos, enseñándole que guarden todas las cosas que yo le enseñé. Y como Jesús le dijo que tenían que enseñar, entonces ellos se dedicaron ¿a qué? A la enseñanza. Y enseñaron la doctrina que recibieron de parte de Jesús. Entonces aquí nos dice que ellos que se convirtieron necesitaban obligatoriamente el alimento para poder seguir el camino que habían elegido. Esa es la diferencia que hoy en día estamos teniendo. Hoy tenemos personas que se convierten y de una vez quieren
quieren salir a flote. Quieren, ¿cómo es la palabra? Se me va la palabra. Pero se convierten y de una vez quieren hacer, pero no saben hacer. Imagínense lo que le estoy diciendo, que una persona que se convierte, que estaba de este lado, sabe cómo hablar, pero de este lado. Sabe cómo pensar, pero ¿de dónde? De este lado. Cuando se convierte, todavía, porque el Señor no le borra la mente a uno. El Señor no le borra a uno la mente, ni le borra, ni le cambia el temperamento a uno. Uno sigue con el temperamento, sigue con su mente, uno sigue pensando. Pero ahora, como ya yo no puedo actuar de la misma manera, entonces yo necesito aprender. Yo necesito primero ser para luego hacer. Yo necesito conocer cómo debo de caminar para luego yo decirle a otros cómo debe de caminar. Y por esa razón es que son importantes las doctrinas en la iglesia. Por eso es importante que nosotros todos conozcamos la importancia de la doctrina. En la Biblia, la doctrina se refiere a un conjunto de enseñanzas fundamentales y verdades sobre Dios. ¿De qué se trata? De Dios, de su carácter, de su plan de salvación y cómo los creyentes deben de vivir. La doctrina tiene ese principio. Cuando nosotros conocemos la doctrina, necesitamos entender de que esas enseñanzas nos deben de llevar a conocer a Dios. Nos deben de llevar a forjar nuestro carácter, pero nos deben de llevar a nosotros a saber por qué hemos sido salvos, cómo somos salvos, qué debo hacer para ser salvo y cómo yo debo de caminar aquí en esta tierra. Entonces las doctrinas nos enseñan todo esto. Es la enseñanza correcta y fiel que proviene de las escrituras. Y sirve, ¿para qué sirven las doctrinas? Sirve para instruirnos, sirven para nutrirnos espiritualmente y para guiar nuestras vidas, para guiar y llevar una vida práctica y correcta como un cristiano. Si yo no conozco las enseñanzas de Jesús, me voy a dejar llevar de todo lo que me digan por ahí afuera. Es lo que está pasando hoy en día. Nuestros creyentes, nuestros cristianos no están conociendo el libro, no están conociendo las enseñanzas de Jesús, no están conociendo lo que Dios dice determinado a un tema, y por eso se están llenando de todas las otras cosas que les llaman la atención. Y por eso tenemos jóvenes que te hablan de muchísimos temas, pero cuando tú le hablas de la Biblia no te saben decir nada de la Biblia. Entonces, hay doctrinas, existe lo que es la sana doctrina y existe lo que es la falsa doctrina. Porque una doctrina, como le decía, son enseñanzas que hablan acerca de determinado tema. O sea, ¿qué debe de tener una doctrina? ¿Cómo yo debo de identificar una enseñanza para saber si es una sana doctrina? Lo primero es la fuente. ¿De dónde viene lo que se me está enseñando? Hoy en día hay muchas personas que tienen un léxico espectacular, que confunden a cualquiera. Hay un predicador de jóvenes que tiene un léxico espectacular. A mí me gusta mucho la forma de él predicar, pero a veces se le va a una guagua, no sé cómo es, y te salta con cosas que tú dices, pero por Dios, ¿y de dónde sacó esto? Y eso yo no conozco como quisiera conocer.
Pero hay cosas que cuando escucho a un predicador me espantan. Anoche yo le decía a mi esposa, a veces yo no sé si es intencional, porque yo no creo de que una persona que ame a Dios tenga la intención de doblar las escrituras para que diga lo que quiere que diga y de enseñar cosas que no debe de enseñar. Pero lo penoso es que la gente lo aplaude. La gente lo aplaude y en la Biblia dice, creo que la iglesia de Berea es que el apóstol Pablo le dice: ustedes deben de analizar. Pónganse ahí con el libro. Cuando yo diga A, busquen a ver si es A realmente lo que decía. Personas que escudriñan las escrituras, que conocen sobre los temas que hablan las escrituras, para no dejarse engañar. Para no dejarse engañar. Por eso necesitamos conocer la fuente de toda enseñanza. Y aquí viene algo interesante. Muchos me dicen: Robert, pero es que menciona la Biblia. Es que menciona la Biblia. Y si menciona la Biblia, entonces yo tengo que creerlo. Pues déjeme decirle algo interesante con relación a una doctrina, una enseñanza. Para ser aplicable, tú no puedes depender de un solo texto para enseñar algo. Hoy en día tenemos muchísima gente enseñando cosas basándose en un pasaje de las escrituras. Y hablaba los otros días con el pastor, y el pastor me decía que a veces como iglesia se hacen cosas indicando de que hay que hacerla porque la Biblia dice que hay que hacerla. Y pusimos por ejemplo en Jericó, el Señor le dice al pueblo de Jericó que le den vuelta a la ciudad. Denle 6 vueltas y al 7º día denle 7 vueltas y los muros se van a caer. Hoy en día eso se aplica como una doctrina bíblica. Que vamos para tal barrio y vamos a darle 7 vueltas a ese barrio para que caigan los demonios. Eso no es una enseñanza que la Biblia dice que debemos de practicarla. Eso fue un momento determinado que ocurrió. Por lo tanto, ahora tú me dices: Robin, entonces, ¿cómo yo sé de que un pasaje tiene base bíblica y yo puedo aplicarlo como una doctrina, como algo que yo debo de practicarlo actualmente? Sencillo, las escrituras se respaldan ellas mismas. Un tema que habla la Biblia, si te lo menciona aquí, te lo va a mencionar aquí, te lo va a mencionar aquí. Hay varios textos bíblicos que te van a hablar acerca de ese tema. Y ahí tú tienes un fundamento para creer, no solamente por un texto. Señores, un texto bíblico no es suficiente para fundamentar una doctrina, una enseñanza. ¿Me siguen? Yo lo veo muy serio. Yo no sé si lo que yo estoy diciendo está chocando, pero a veces nosotros queremos aplicar. Alguien dijo por ahí que tú tienes que levantar la mano para tú recibir un milagro de Dios, o que tú tienes que levantar un milagro para que la cosa funcione, porque Moisés en el monte levantó la mano y el pueblo prevaleció. Eso lo estableció Dios como. Hermano, ¿dónde está fundamentado esto? ¿En qué otro texto Dios sobró de la misma manera para que nosotros pudiéramos decir: pero espérate, Dios sobró aquí de esa forma, mira, aquí también, aquí también, aquí también? Son casos específicos con una persona específica, un trato directo de Dios para una ocasión que no es para aplicarlo nosotros en estos tiempos. Hay muchos textos que nosotros podríamos, pero quiero avanzar. Entonces, ¿cómo yo sé que una doctrina es fundamental y es bíblica? El objeto de la enseñanza, el centro de la enseñanza, que eso que se me está diciendo se centre primero en Dios. ¿Quién es Él? Su carácter, su propósito y todo lo relacionado con Él.
las enseñanzas, las doctrinas deben de tener un enfoque, y es de llevarnos a la cruz. Cada doctrina, cada enseñanza que practicamos tiene un propósito, y este es llevarnos a la cruz. Si una enseñanza que a usted se le está dando es que el propósito para hacerse rico, vea, usted puede practicarla, pero no diga que es bíblico. Hello. Entonces seguimos. El propósito de la doctrina es ayudar a los creyentes a entender la voluntad de Dios. El propósito de la doctrina es proporcionar salud espiritual y nutrición a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Hermanos, si usted quiere crecer, si usted quiere conocer a Dios, si usted quiere conocer la voluntad de Dios, aférrese a la palabra de Dios. Yo le dije que yo estoy escuchando tantas cosas. Escuché un predicador que decía: si tú quieres conocer a Dios, no te lleves de lo que dice la Biblia, porque eso fue para ellos. Eso fue cuando Él estaba caminando aquí, pero ahora Él está vivo y ahora Él tiene otro mensaje para ti. Y todo el mundo alabando a Dios y diciendo amén a eso. Y eso me hierve la sangre, hermano. Ustedes no se imaginan el coraje que me da a mí eso. Porque nosotros no nos queremos enfocar en el libro. Queremos leer muchísimas cosas, pero nada tiene que ver con lo que yo he creído. Hay personas que leen cosas que no tienen nada que ver con lo que ellos creen. Bueno, quizá es porque no saben ni en qué creen. Y nosotros necesitamos enfocarnos en el camino que hemos elegido para caminar, para poder caminar bien. Yo no puedo defender algo que yo no conozco. Yo no puedo defender algo que yo no tengo material suficiente para yo decir: eso no es así. Eso no es así. Alguien me dijo a mí una ocasión, él estaba alardeando sobre un tema, y cuando me preguntó a mí, le dije: te equivocas. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice esto, la Biblia dice esto y la Biblia dice esto. Y no, ahí vienes tú con la Biblia. ¿Y con qué te voy a hablar? ¿Con qué te voy a hablar? Entonces, el propósito de las enseñanzas que están en la Biblia, las doctrinas que están en la Biblia, tienen el propósito de guiar la conducta y la práctica de los creyentes para que honren a Dios. Ahora, Robert, hay sana doctrina y hay falsa doctrina. ¿Cómo yo contrarresto la falsa doctrina? ¿Alguien me dice? Conociendo la sana doctrina. Si yo no conozco las enseñanzas de las Escrituras, todo lo que me digan dice que el que no sabe para dónde va, ya llegó. Hay personas que no saben defender la postura de las Escrituras, y por eso vemos estudiantes que escuchan a un profesor hablando en contra de las enseñanzas de Dios y se quedan callados, y no lo hacen por prudencia. No lo hacen por prudencia. A veces hay momentos que yo me he quedado callado por prudencia, pero hay momentos que yo le digo, y cuando levanto la mano, a veces ni no me quieren dejar hablar. Pero a veces no me quieren dejar hablar y yo hablo. ¿Y sabe por qué hablo? Porque tengo personas que me conocen y no quiero que su mente sea confundida. Y necesito dar a conocer. Yo no puedo dejar que alguien hable en contra del Dios a quien yo le sirvo. Yo necesito defender la sana doctrina. Y hay personas que no conocen la sana doctrina. Por lo tanto, cuando le hablan de falsa doctrina, cuando le enseñan algo que se ve bonito, que es agradable, porque óyame bien, las doctrinas que hay hoy en día son agradables. Es más, son más fáciles de manejar, porque ahora te están idolatrando. Ahora te están idolatrando de que lo importante eres tú, de que lo importante es que tú estés bien. Es más, Dios lo que quiere es que tú seas feliz.
¿Y eso a quién no le gusta eso? ¿A quién no quiere ser feliz aquí? Todos queremos ser felices. Y cuando me dicen a mí, lo importante es que tú seas feliz y Dios quiere que tú seas feliz, y que wow, no, pues está bien, eso es lo que yo voy a hacer, ¿verdad? Ser feliz con la vecina. Entonces, ¿por qué? Porque no entendemos lo que la Biblia enseña sobre esto. Entonces seguimos diferencia entre sana doctrina y falsa doctrina. La doctrina, mire, la doctrina en sentido amplio es simplemente una enseñanza o un conjunto de ellas. La sana doctrina es la enseñanza que se conforma a través de las escrituras, es decir, la verdad bíblica. La Biblia advierte contra la falsa doctrina que busca pervertir el evangelio. Hoy la iglesia está corriendo el peligro más grande de la historia, porque el evangelio está siendo diluido. El evangelio, antes se predicaba un evangelio de la prosperidad económica, pero ahora el evangelio de la prosperidad ha cambiado sutilmente. Ya no es la prosperidad económica, sino la prosperidad egocéntrica. Te suben, te hacen creer que tú eres la última Coca-Cola en el desierto. Y cuando nosotros vemos cómo el evangelio se diluye, efectivamente que si yo me tomo un jarabe que le echan agua, cuando me lo tomo, ¿qué va a pasar? No me va a hacer el efecto, pero me lo estoy tomando el jarabe. Me estoy tomando el jarabe, pero ese jarabe ha sido diluido, ha sido adulterado y no produce el efecto. Y por eso nosotros estamos viendo personas que están dentro de la iglesia y no hay transformación. ¿Sabe por qué? Porque han recibido un jarabe adulterado. Están en la iglesia porque entienden de que estar en la iglesia están bien, tienen buena relación con la gente y hay un buen ambiente, todo eso. Pero la Biblia dice que cuando nosotros venimos a Cristo es porque hemos reconocido que somos basura, que somos pecadores, que estamos necesitados de un Dios que nos salve. Ese es el arrepentimiento que habla la Biblia. Hay gente que no conoce este arrepentimiento. Hay gente que no conoce arrepentimiento y está en la iglesia, pero no está arrepentido. Yo he hablado con personas que están en la iglesia y creen que ellos nunca han sido pecadores. Y te hablan de una forma como que tú dices, pero Dios mío, pero ¿dónde está el arrepentimiento de esta persona? No conoce arrepentimiento. Y la Biblia dice que sin arrepentimiento no hay perdón. No hay perdón. Y si tú no eres perdonado, no te vista que tú no vas. Necesitamos conocer. Una de las doctrinas fundamentales en las escrituras es la condición humana, depravada, pecadora. Si tú nunca has entendido que tú un solo minuto, un segundo sin Cristo, tú no eres nadie, y que si tú eres algo, lo eres porque Cristo es el centro. Si tú no entiendes esto, si tú crees que tú eres bueno, que tú no haces nada malo y que tú andas bien, sin Cristo, óyeme bien, tú no vales nada. Y esto te enseña, esto tú lo entiendes cuando tú conoces la doctrina de la Biblia. Eso tú lo entiendes cuando tú entiendes eso. Entonces, los beneficios de yo conocer la sana doctrina es que yo me libera de las falsas enseñanzas.
ayuda a los creyentes a discernir y a evitar las enseñanzas erróneas. Sigo, dice, guía, es la guía, la práctica y el comportamiento. Nos guía con nuestro comportamiento, con nuestra forma de actuar. Una fe que no se vive, oye bien, una fe que no se vive es una fe que no está completa. Tú puedes decir que tú tienes fe, pero si tú no practicas lo que tú dices, entonces eres una fe muerta. La sana doctrina lleva a una vida de integridad y servicio a Dios. Cuando nosotros conocemos las enseñanzas, entonces vamos a entender el propósito por el cual hemos sido llamados para servir. Entonces yo voy a darle valor a lo que yo hago cuando yo estoy sirviendo. Por eso la Biblia dice que todo lo que haga, hacerlo como para el Señor. Eso no viene así porque así. Pablo no dijo esto por así. Porque déjame yo poner esto aquí a ver si pego. No, es que Pablo entendía el valor que tenía lo que él hacía, porque él entendía el propósito por el cual fue llamado. Si tú no entiendes el propósito por el cual has sido llamado, nada de lo que tú hagas lo vas a hacer para el Señor. Hello, ¿están conmigo, sí o no? Ok, entonces la importancia de la sana doctrina fomenta el conocimiento de Dios, permite a los creyentes comprender mejor a Dios, su carácter y su obra salvadora. Le estoy dando todos estos datos, mis queridos, porque es importante. No me va a dar tiempo para hablar mucho sobre lo que nosotros creemos, pero solo le voy a leer algunas de las doctrinas fundamentales. En teología existen dos términos para la doctrina: doctrinas fundamentales y doctrinas generales. Las doctrinas fundamentales son aquellas que nos identifican como cristianos. Eso, creer en esto es lo que nos hace a nosotros ser cristianos. Entonces, si yo no creo en estos principios que voy a mencionar, entonces yo todavía no he conocido en el camino en que yo estoy. ¿Me entiende? Diga que sí, diga sí, sí te entiendo. Ok, para yo saber si me están entendiendo, voy a repetirlo. Si estos puntos doctrinales que son fundamentales, que todo evangélico cristiano debe de estar de acuerdo con ellos, debe de conocerlo, debe manejarlo y debe de practicarlo. Necesitamos conocer lo que las escrituras dicen acerca de, primero, la inspiración y autoridad de las escrituras. Si tú no crees que la Biblia es la palabra de Dios, si tú no crees que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, déjame decirte que tú estás en el lugar equivocado. Si tú no crees, porque todo lo que aquí se habla tiene que ser fundamentado en ese libro, y si tú no crees que ese libro dice la palabra de Dios, entonces tú no le vas a hacer caso a lo que uno está diciendo. Entonces yo, como cristiano evangélico, creo fielmente en la inspiración y autoridad de las escrituras. Yo creo en la naturaleza de Dios. Nosotros necesitamos conocer a Dios. A veces este mundo ha fabricado dioses a su antojo, pero la iglesia, los cristianos han fabricado a Dios a su manera, como ellos lo han adornado a su manera. Pero Dios se revela en las escrituras. Y nosotros conocemos a un Dios que tiene ese atributo, que se revela a través de la creación, que se revela a través de los atributos que son comunicables, de los atributos que son personales, únicos de Él. Necesitamos conocer al Dios de amor. Nosotros conocemos a un Dios de amor equivocado. No me miren así. Es verdad. Nosotros decimos que Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Y relacionamos el amor romántico con el amor de Dios. Y el amor de Dios no es un amor romántico.
es un amor muy diferente. Y de eso, si Dios nos permite, vamos a hablar un día de esto, cuando Dios me permita hablar acerca de este tema. Yo leí un libro hablando sobre este tema que me rompió totalmente. Yo le decía a mi esposa, la definición de amor en mí ha cambiado. Porque antes yo le decía a mi esposa, yo soy un espejo. Yo te voy a dar lo que tú me des. Si tú me amas, yo te voy a amar. Si tú me das, yo te voy a dar. Esa era mi definición de amor, y se lo confieso. Así era que yo amaba. Yo amaba así. Hasta un día donde Dios me hizo ver, pero Dios de la forma de Dios es un Dios tan bondadoso que en su misericordia Él no nos consume por la manera en que nosotros actuamos muchas veces. Y Dios, aún yo teniendo este pensamiento así, Dios aún así tenía misericordia de mí, me dejaba seguir, hasta que un día, gracias a Dios, porque usó a un hombre para escribir un libro, se llama A Su Imagen. Y cuando él hablaba acerca del amor de Dios, me rompió. Yo duré, sin mentirle, yo duré como 2 semanas en ese solo capítulo, porque no podía pasarlo. Porque fue tan fuerte como Dios, a través de la palabra, porque no es un libro que habla de sus experiencias y sus emociones, no, a través de la palabra me enseñó cómo es realmente el amor de Dios. Y lo interesante es esto, es que el amor de Dios es que nosotros tenemos que comunicar. Y yo necesito conocer el amor de Dios para poder comunicarlo. Yo necesito conocer ese amor para poder darlo a entender a otras personas. Si yo no conozco de la manera en que Dios ama, entonces yo no voy a amar. Entonces, si encontramos en Primera de Corintios capítulo 13 la definición de amor, esa es la definición de amor, que muchos dicen, no, pero eso es Dios que ama así. Pero la Biblia dice en Romanos 5 que el amor de quién, vamos a ver, que el amor de quién, dígalo fuerte, que el amor de ha sido derramado ¿dónde? En nuestro corazón. Entonces eso significa que yo necesito amar como Él ama, porque Él me dio ese amor para que yo ame. Entonces yo necesito conocer esto. Miren, me estoy deteniendo mucho en esto. Seguimos. Necesitamos creer como cristianos en la creación, no en la evolución, no en el Big Bang, no en todas las cosas raras que se han inventado. Como cristianos nosotros creemos en la creación, creemos en el pecado que separó al hombre de Dios, del pecado de la humanidad. Creemos en la salvación no por obra, creemos en la salvación por gracia y la fe en Jesucristo. Yo creo esto. Yo creo en la obra del Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo, en la manifestación del poder de Dios a través de su Espíritu. Creemos en la naturaleza y el propósito de la iglesia. Esto sí es un punto que ya se me va, el tiempo se me va a ir, pero miren, lamentablemente, pastores, necesitamos hablar de la doctrina de la iglesia, del gobierno establecido por Dios a través de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque hoy en día se está atacando demasiado la iglesia. Y los mismos cristianos, los influencers, viven hablando en contra de la iglesia. Yo le decía a mi esposa, yo no quiero escuchar esa canción, porque ahora lo que se está hablando en contra de las cosas que suceden en la iglesia, y hacen juego y chiste y de todo, y la gente no cree en nada que tenga que ver con la iglesia. Y cualquieriza la iglesia. Es más, los mismos evangélicos muchas veces menosprecian la iglesia. ¿Y saben lo que me dicen? Los que no van, muchas veces que no vienen a veces a la iglesia, es que la iglesia soy yo. Eso es mentira. Pastor, usted no es la iglesia. Evi, tú no eres la iglesia. Yo no soy la iglesia.
Míreme raro, córteme los ojos si usted quiere. Pero yo no soy la iglesia. Me están mirando, están esperando que yo diga algo más, ¿verdad? Pues déjeme decirle, yo formo parte de la iglesia. Cuando nosotros nos reunimos, cuando nosotros nos unimos, entonces formamos una iglesia. Hello, en ninguna parte en la Biblia usted va a encontrar que usted es la iglesia. Ah, no, porque la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Sí, es verdad, somos templo del Espíritu Santo. Pero la iglesia la conforma un pueblo que se reúne, y ahí es donde el Señor dice: donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí donde yo estoy. Es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Nosotros fuimos llamados para conformar una iglesia. Tú solo no eres una iglesia allá afuera. Hay personas que no vienen a la iglesia. No, yo. La iglesia yo la tengo en mi casa. Yo soy la iglesia. Mentira del diablo, dígalo así. Usted debe de reunirse con sus hermanos. Si no fuera así, en las escrituras no hubieran tantos textos bíblicos que hablan de la importancia de que los hermanos se reúnan. De la importancia más. La Biblia dice en el libro de los Salmos que allí Dios envía bendición y vida eterna. ¿Cuándo? Cuando la iglesia, cuando tú te reúnes con tu hermano, entonces ahí Él dice, eso es una doctrina, una enseñanza que está fundamentada en las escrituras. Él envía bendición y vida eterna. Y te dice en el libro de los Hebreos, pues si me dice, no, porque eso lo dice en el Antiguo Testamento. En el libro de los Hebreos te dice, no dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre. Y tú me dirás, hermano, pero antes no había eso es más fuerte todavía. Antes no había un local donde la gente, todos se reunían, pero habían casas. Se reunían entre ellos, y allí entonces la Biblia dice que el Señor habitaba en medio de ellos. Entonces, si estamos claros en esto, o sea, si tú escuchas a alguien que te dice por ahí que no, es que yo soy la iglesia, porque eso es lo que dicen muchos egoístas que nada más piensan en ellos, que no quieren bendecir a sus hermanos. Cuando tú dejas de congregarte, estás siendo egoísta. ¿Sabe por qué? Porque Dios, ya se me terminó el tiempo, qué pena. Mire, Dios te tiene a ti como un instrumento suyo. Y me voy a bajar porque ya el tiempo se me terminó, pero voy a terminar con esto. Dios es tan especial con sus hijos que, Rodi, cuando tú le pides a Dios algo, Dios quiere responder esa oración. ¿Y sabe lo que Dios hace? Dios dice: yo tengo un instrumento para bendecir a la petición de mi hermana Rodi. Y como Rodi hizo un sacrificio para venir a la iglesia a congregarse, yo voy a usar a mi siervo Fernando para que bendiga a mi hermana Rodi. ¿Pero dónde lo hace? En la iglesia. Y Fernando viene a la iglesia y viene donde Rodis y le dice: hermana Rodi, ¿cuánto tiempo yo tengo sin verte? Déjame darte un abrazo. Y Rodi le dijo al Señor: Señor, abrázame. Y cuando Fernando le da ese abrazo, ella puede experimentar el amor de Dios abrazando a ella, manifestándole su amor hacia ella. Es por eso, mi amado, que el apóstol Pablo dice: no dejen de congregarse, y más cuando ven que los tiempos son difíciles. Deben de apoyarse entre ustedes. Así que, mis amados hermanos, lamentablemente se me terminó el tiempo. Hablé demasiado y me paré demasiado en algunos puntos, pero yo creo de que para la próxima yo quiero seguir hablando sobre este tema. Yo quiero seguir hablando porque faltan muchos temas que son importantes. Y cuando lo estaba estudiando, déjeme decirle que sufrí mucho en el proceso, porque tuve una situación con alguien que yo le dije algo y esa persona me dijo: ¿por qué? Yo no supe qué decirle. Y eso me chocó. Que se supone que yo debía de saber, porque no era algo tan profundo. Pero a veces uno se mete tan profundo que se olvida de la orilla.
que se olvida de la orilla y uno quiere ir tan profundo, que nos olvidamos de que existe un comienzo, que existe una zapata, y esa no se debe de olvidar. Para más decir, y voy a terminar con esto, yo lamento que me extendí, pero yo recuerdo que en una ocasión, no sé si yo lo conté, yo estaba estudiando la Biblia y estaba estudiando temas muy profundos de las Escrituras, y yo estuve en un lugar, estaba comiendo, y de momento al lado mío, frente a mí, había una joven mirando su teléfono y estaba llorando. Parece que había recibido una noticia muy difícil y empezó a llorar. Y yo la miré y yo quise acercarme, pero yo no sabía qué decirle, porque no le iba a hablar acerca del día del final del mundo. No le iba a hablar de cosas profundas que hablan las Escrituras. Ella no me iba a entender. Pero lo sencillo que yo recibía al principio lo había olvidado. Yo no sabía qué decirle. Y eso me confrontó. Y cuando por fin tuve el valor de agarrar un pasaje de las Escrituras y leérselo, y le dije: joven, me disculpa, me gustaría compartir contigo un pasaje de las Escrituras que yo creo que Dios quiere hablar a través de ese texto bíblico. Y le mencioné, no recuerdo el pasaje que le di, pero a donde quiero llevar con esto es que necesitamos volver a las Escrituras. Necesitamos conocer las Escrituras. Necesito conocer las principales doctrinas, las enseñanzas que yo debo de practicar. No tomar todo lo que me dicen por ahí y quererlo practicar, y cuando no veo ningún resultado, entonces creer que las Escrituras no son bíblicas, no son fieles. Creo que el jueves, pastores, que van a hablar acerca del poder transformador de las Escrituras. El sábado, miren, no se pierdan, venga, porque si algo nunca ha cambiado y ni va a cambiar, es el poder transformador del Evangelio. Pero un evangelio puro, un evangelio que está establecido ahí en las Escrituras. No ideas de hombres, no mensajes diseñados para caerle bien a la gente. Entonces, vamos a orar. Padre, te doy gracias. Te doy gracias porque aunque no pude terminar la exposición, yo creo que lo que he hablado no caerá en el vacío. Te pido, Señor, que cada joven, que cada adulto, que cada dama, cada caballero, cada niño que ha escuchado esta palabra no la deje pasar por alto, sino que se vaya de este lugar pensando: ¿qué debo hacer para conocer más las Escrituras?